Pues ya está grabando, así que 3, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro Vivar, esto es Emotion Me y hoy tengo el placer de inaugurar pues esta nueva sección porque si os dais cuenta, al final, al no poder salir de casa, las entrevistas que tenía programadas para este año, pues las voy a tener que hacer en la plataforma Zoom. Así que, bueno, lo primero quiero agradecer al invitado de hoy, Álvaro Pinteño, que es fisioterapeuta especializado en prescripción y programación de ejercicio terapéutico, un experto en el abordaje del dolor neuromusculoesquelético y un divulgador de redes sociales, docente, conferencista en distintas plataformas y, sobre todo, pues una persona que sabe lo que es el dolor y ya no te vamos a hablar a nivel de su experiencia, sino que nos va a contar como profesional lo que es el dolor. Pero antes de nada, Álvaro, muchísimas gracias por estar aquí conmigo hoy. Nada, Pedro, la verdad que gracias a ti, para mí es un placer estar aquí y más viendo la cantidad de profesionales tan buenos y tan top que has traído. O sea, que para mí es un auténtico placer que hayas querido contar conmigo y, bueno, arrojar un poco de luz y sobre este tema tan complejo y tan malentendido muchas veces por todos nosotros, que es el dolor. Pues sí, tío, porque al final considero que el dolor es algo que, bueno, ahora comentarás tú un poquito, pero, Ujú. pero que puede estar como muy mal visto, cuando realmente a lo mejor no es que sea ni bueno ni malo, pero bueno, al final me gustaría que contaras cómo es el dolor, qué es el dolor. A ver, lo primero que tenemos que tener claro es que el dolor es una experiencia muy subjetiva que va a depender de cada persona, es altamente individual. En la ciencia estamos constantemente intentando definir qué es el dolor. Y si es una experiencia que es muy subjetiva y es tremendamente emocional y va a depender de un complejo procesamiento y de razonamiento que haga la persona, y una de las cosas que me planteo muchas veces, bueno, ¿y por qué no se hace lo mismo con el hambre? Si es una experiencia también igual, ¿por qué no se define tanto el hambre? ¿Y por qué se está constantemente intentando definir qué es el dolor o intentando medir la cantidad de dolor? Quizás pues, pueda haber muchos pensamientos turbios en varias industrias y eso, pero bueno, tampoco quiero entrar mucho ahí y hoy día sabemos que el dolor es una respuesta de protección que si echamos la vista atrás nos ha permitido sobrevivir eh, como especie y vamos a sentir dolor siempre y cuando nosotros como personas consideremos que hay una amenaza para nuestra salud y para nuestro bienestar y siempre que consideremos que la percepción de amenaza es mayor que nuestra percepción de seguridad, vamos a sentir dolor. Ujú. Si quieres puedo profundizar sobre varios ejemplos, cómo el contexto puede influir en el dolor. Por ejemplo, yo puedo hacerme un corte en el brazo contigo mientras vamos corriendo por el campo y llego a casa y no me di cuenta de que me he cortado y cuando llego digo, hostia Pedro, mira el corte que tengo en el brazo y no he experimentado ningún tipo de dolor. ¿Por qué? Pues porque mi atención estaba puesta en disfrutar contigo en ese momento, en charlar y nada. Pero he estado también contigo, a lo mejor llegamos del campo, de correr, y estamos preparando la comida y ahora tú coges y te cortas el dedo. Tú has tenido atención en tu dedo, has visto cómo te estabas cortando con un cuchillo, tu percepción de amenaza de ese cuchillo era mayor que mi percepción de amenaza de esa rama y has experimentado dolor. Y Ujú. se supone que es un mismo tipo de dolor, que sería un dolor nociceptivo, que es cuando el dolor corresponde al daño en el tejido. Vale, pues me gustaría que poner un ejemplo, ¿vale? Porque a mí me encanta lo que es las historias arquetípicas y que la persona que lo esté escuchando o que lo esté viendo tenga la posibilidad de imaginarlo. Y es que vamos a seguir un poquito con la idea que has puesto, ¿no? Pongamos que ahora mismo nos vamos a correr tú y yo y que sin querer, pues como tú dices, ¿no? Vas corriendo y te haces te das una rama en la cara, pero a lo mejor tampoco le das mucha importancia en ese momento y no te duele, ¿no? Pero Ujú. no pasa nada, pero papá, y luego vuelves y dices, ah, mira lo que me ha pasado. Pero ¿qué ocurre si esa misma situación te da, si por ejemplo, imagínate, luego tienes que hacerte una sesión de fotos y vas corriendo igual, ¿no? Esa misma sesión, o sea, esa misma
golpe de rama, seguramente hubiera sido mucho más doloroso porque te está a nivel, digamos, psicológico afectando más, ¿no? Totalmente. Yo esto normalmente lo suelo explicar cuando yo soy muy partidario de utilizar metáforas, cuando explico el dolor a los pacientes. Sobre todo, mi grueso gordo de clínica son pacientes con dolor complejo y con dolor persistente, o lo que comúnmente se llama con dolor crónico. A mí no me gusta llamarlo crónico, porque también, si quieres, podemos hablar de la connotación negativa y el significado implícito que llevan las palabras. Crónico se va a asociar siempre a para toda la vida, que no tiene solución, y hoy día sabemos que el significado que nosotros le damos a las palabras, que sería un nocebo, va a influir en la experiencia dolorosa. Entonces, bueno, a mí me gusta explicar, mmm, como ya te he dicho, todo esto con metáfora, y en el caso que tú has dicho de, vale, me doy un corte en la cara y tengo una sesión de fotos. Evidentemente, no es que solamente pueda tener dolor, es que las conductas de afrontamiento van a ser totalmente diferentes a si me hago un corte en la cara y tengo que estar confinado en mi casa que no me va a ver ni Dios. Ujú. Entonces, para explicar cómo podemos desencadenar también, por ejemplo, un aprendizaje y aprender a sobreprotegernos y tener dolor, imagínate el mismo caso que vamos por el campo y tú te das con una rama, llegas a casa y es el mismo ejemplo, vemos que tenemos un corte, ¿vale? Pero yo voy andando por el campo contigo, siento como una rama y es una serpiente que me muerde. Y casualmente es una serpiente muy venenosa y tengo que ir al hospital y estoy incluso a punto de perder la vida porque me tienen que abordar súper rápido. Porque, vale, eso desencadena en mí un aprendizaje. Estaba a punto de perder la vida a causa de una serpiente. Vale. Un mes después, vamos tú y yo por el campo y yo siento otro roce de una rama, pero claro, mi cerebro por un momento se va a asegurar de que no me va a volver a morder una serpiente. Y puedo llegar incluso a desencadenar el mismo dolor, la misma experiencia de dolor, por unos segundos. De hecho, esto está medido por resonancia magnética funcional y demás, que es igual que cuando me mordió la serpiente. Y es un daño, y es una experiencia de dolor que no se corresponde con ningún tipo de daño. Es una rama, pero mi cerebro por un momento se ha querido asegurar que no me va a pasar lo mismo que me ha pasado antes. Ha aprendido a sobreprotegerme. Y eso es lo que ocurre un poco en pacientes con dolor crónico y con dolor persistente, que en un momento hubo esa nocicepción, esa información de peligro, pero que, como ya veremos, hay 500.000 factores que llevan implícito un aprendizaje, una memoria, creencias, conducta de miedo, evitación, que puede hacer que aprendamos a tener dolor, a sobreprotegernos. Aprender a tener dolor. Muy buen apunte. Y me gustaría apuntar, ¿qué opinas de, por ejemplo, yo soy entrenador, ¿vale? Uh-huh. Entonces me he podido encontrar con un montón de personas que a lo mejor cuando hacen determinada práctica deportiva, imagínate, muchas flexiones, tienen agujetas en el pecho, ¿no? Entonces eso como lo normalizan y al final tampoco van más allá de lo que son las agujetas en el pecho. Pero ¿qué ocurre cuando a lo mejor hacen ejercicios como peso muerto, ¿no? Ocurre que hay personas que a lo mejor al trabajar con su físico, cuando hacen peso muerto y tienen agujetas, piensan que es un dolor grave. Y la misma sensación incómoda de dolor que tienen en el pecho la normalizan, pero en la espalda piensan que es un dolor grave. ¿Y qué opinas tú si eso puede ser también por lo que estás comentando, si tienes relación? Sí, sí. Bueno, la verdad que es un tema muy interesante y te lo podría abordar desde un tema más científico, pero voy a intentar abordártelo desde ahí, pero hacértelo fácil o intentar hacerlo fácil. Mira, Gracias. primero el tema es agujetas. Hoy día sabemos, y yo me lo planteo también muchas veces, con todo el conocimiento que tenemos del dolor, vale, sabemos que cuando hacemos ejercicio se produce esa nocicepción. Hay un daño a nivel tisular o se produce información de peligro que nuestro cerebro puede interpretar como amenazante o como no. Por ejemplo, tú llevas haciendo peso muerto toda tu vida, la primera semana puedes tener dolor, pero tú aún así sigues progresando, sigues subiendo carga, pasas de 100 kilos a 200 kilos y a lo mejor en esa progresión no has tenido agujetas. Y se supone que tú cuando estás progresando,
se está produciendo esa nocicepción. ¿De Total. qué depende que tengas agujeta o no? Pues claro, va a depender del descanso, de la nutrición, de el estrés, de todas esas variables. Pero bueno, partiendo de, vale, se produce esa nocicepción. Hoy ya sabemos que en el homúnculo, ¿vale? Que es una parte del cerebro donde tenemos una representación de nuestro cuerpo virtual, muchas veces cuando hay esa nocicepción, ¿vale? Se puede producir como un emborronamiento. Yo esto lo explico, que es como si tuviésemos un foco de una cámara, mientras más enfocado esté, mientras más preciso sea, lo más probable es que no tengamos dolor. Ahora bien, si mi cerebro lo interpreta como que está desenfocado, ¿vale? A nivel de representación cortical dice, hostia, he hecho peso muerto y mi espalda es como más vulnerable, está como más desenfocada. Aquí puede pasar algo. Voy a enviar dolor. Normalmente también es la connotación y las creencias erróneas que hay en la sociedad. Hoy día sabemos que el dolor lumbar es la discapacidad a nivel mundial más grande. Y claro, tenemos miedo a esa lumbalgia, a quedarme pillado. El peso muerto es un ejercicio que normalmente suele dar bastante respeto y bastante miedo. Entonces eso también sabemos que va a poder influir. Totalmente. Y es importante que lo dejes claro porque al final el que trabaja con personas que sufren dolor y realmente les puede costar llevar una vida normal eres tú. Y sobre todo agradezco un montón que les des luz porque creo que también hay estudios que dicen que cuanto más información tenemos sobre el dolor, más fácil es poder vencerlo, ¿verdad? Sí, hoy ya sabemos, bueno, se ha visto, ¿vale? Que yo puedo tener muchísimo conocimiento de dolor, pero aún así seguir teniendo dolor, ¿vale? Lo que va a depender que podamos tener menos dolor y saber manejar esa experiencia es si conseguimos reconceptualizar el significado que le damos al dolor. O sea, yo puedo saber toda la neurofisiología del dolor, pero si sigo pensando que el dolor es malo y que el dolor me incapacita la vida, pues, pues seguramente voy a seguir teniendo dolor. Hay un estudio muy interesante que es de Mosley y de colaboradores, que Mosley, para quien no lo conozca, es posiblemente de los mayores investigadores del libro explicando el dolor, exactamente. Pues midió que hasta que el paciente no reconceptualiza su significado del dolor, no hay una disminución en la experiencia dolorosa, en el significado, en el catastrofismo y todo. Se dividió y se vio que en un mes, si tenemos todo el conocimiento del dolor, no hay cambio. A partir de los 6 meses hay disminución en el catastrofismo, que es los pensamientos negativos, y en la kinesiofobia, que es el miedo al movimiento, y a partir de los 6 meses a 12 meses sí hay cambio ya en esa disminución de la intensidad del dolor. Yo te quería preguntar a ti, pues yo sé que tú eres muy estoico y yo la verdad que me gusta también muchísimo el estoicismo y demás. De hecho, ayer, por ejemplo, estuve leyendo un estudio que incluía la corriente estoica en investigación y me gustó muchísimo en el ejercicio, o sea que si quieres después te lo paso. Gracias. Y partiendo de, vale, sabemos que el dolor es una respuesta de protección, ¿vale? Que no es malo, que nos ha permitido sobrevivir. De hecho, hoy día sabemos que aquellos niños que nacen sin ese sistema de protección, sin ese sistema de alarma, por así decirlo, no van a aprender que meter la mano en el horno puede causar daño. Entonces, ¿qué hay de malo en sentir un poco de dolor cuando no se corresponde con una patología grave? Es decir, hemos descartado que haya un cáncer o un mal mayor. ¿Qué hay de malo en sentir un poco de dolor? Y te voy a dar también yo mi punto de vista en clínica, cuando yo esto se lo explico a los pacientes y a profesionales también. Me gusta. Pues, a pesar que lo ibas a mencionar tú, pero yo voy a mencionar la práctica del dolor como algo necesario. Y considero que la práctica del dolor es lo mismo a la práctica del frío, por ejemplo. Considero que al final, si tú no sabes diferenciar qué es el calor, qué es del frío, al final estamos hablando de percepciones, ¿no? Nuestro sistema de tacto tiene la posibilidad de percibir puntos de presión
y puntos de calor. Entonces, si tú no sabes diferenciar cuáles son los puntos de dolor, cuáles son los puntos de frío, cuáles son los puntos de calor y demás, seguramente estés menos preparado para vivir circunstancias fuera de lo que ya conoces. Me gustaría poner un ejemplo, y es que ahora mismo todos vivimos unas circunstancias que son muy cómodas, que son muy favorables y demás, ¿no? Pero considero que eso no tiene por qué ser así siempre. Y, por ejemplo, si una persona que nunca se acostumbra a recibir dolor se cae de un momento para otro, seguramente pueda tener incluso una lesión, porque no está acostumbrado, porque no haya generado la suficiente hormesis hormesis es, digamos, como de dosis mínimas como para que haya un fortalecimiento y pueda tener pues, una lesión, ¿no? Por una caída y demás. Pero si se cae una persona que ha entrenado esa caída de una manera progresiva, levantarse no le va a costar, ¿no? Por ejemplo, un ejercicio muy básico que, por ejemplo, yo practico con frecuencia o que cuando, por ejemplo, el gimnasio está abierto sin cuarentena, practicamos todos, son los burpees. Normalmente cuando haces un burpee, si eres novato, lo que haces es primero apoyas las manos, después te dejas caer, apoyas el pecho y te levantas, ¿no? Pero llega un momento que si tú eres un atleta avanzado, directamente te tiras contra el suelo y rebotas. Evidentemente, si tú te tiras contra el suelo la primera vez, en lugar de apoyar las manos, te puedes hacer mucho daño y tu percepción del dolor puede ser muy alta. Pero si tú lo has hecho desde una manera progresiva, ¿no? Hormética, por decirlo de una manera, cuando te tiras al suelo, esa sensación no existe, entonces te levantas con muchísima fuerza. Lo que quiero intentar transmitir es que considero que el dolor es muy importante de cara a entrenarlo. Y considero que incluso puede haber una conexión psicológica, emocional tan grande que puedas entrenarlo de un día para otro de manera automática. Por ponerte un ejemplo, alguien que escuche esto seguramente se levante de la silla o directamente diga, esto no me lo puedo creer. Por eso quiero poner un ejemplo que sea fácil de ver para las personas. Hay un libro, mencionando un poquito con los estudios relacionados con el estoicismo, que se llama El hombre en busca de sentido, que es de un médico psiquiatra, y para que te hagas una idea, cuentan sus vivencias en un campo de concentración donde, pues evidentemente, recibían palizas y hacían trabajos forzados. No hace falta ser un genio para saber la cantidad de dolor diario que sufrían esas personas, además de la cantidad de frío y la cantidad de hambre, para mencionar que es, digamos, más allá de lo que vamos a ir a seguramente recibir nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final tú puedes tener un montón de dolor, pero pero si ese dolor está asociado a tu supervivencia, lo vas a inhibir y no te va a incapacitar. En cambio, si ese dolor no lo asocias a supervivencia, seguramente sea mucho más fácil que te alejes de ese tipo de conductas. Pero claro, tú no le vas a decir a un guardia alemán de 1940, por ejemplo, oye, me duele el hombro, tengo tendinitis, hoy no voy a ir a trabajar, ¿no? Seguramente porque sabes las consecuencias. Pero evidentemente, si tú tienes un leve dolor, o yo no estoy diciendo leve, ¿no? Pero si ya tienes un dolor más allá en las circunstancias en las que nos movemos hoy por hoy, seguramente digas algo así como, no, yo no puedo hacer esto porque me duele. Entonces me gustaría que esto lo explicaras tú con el Sí, lenguaje de fisioterapeuta para que la persona lo entendiese de una manera pues más seria. yo haciendo un poco de, y la verdad que yo te entiendo perfectamente como lo has expresado, pero haciendo un poco de autocrítica hacia nosotros mismos, ya sabemos que el fisioterapeuta puede llegar a cronificar un dolor por una mala iatrogenia. Es decir, si yo todas mis herramientas, por ejemplo, en la terapia manual, se acompaña de una mala narrativa para hacer dependiente al paciente o al deportista, cuántos deportistas van al fisioterapeuta a descargarse las piernas o descargarse la espalda una vez cada 15 días. No, porque es que me sienta estupendamente. Claro que te sienta estupendamente, pero ¿por qué? ¿Qué mecanismo está actuando para que tú inhibas y modules el dolor? Porque yo no estoy descontracturando nada, ni te estoy haciendo nada a nivel del tejido. Yo siempre digo que el fisioterapeuta interactúa con el sistema nervioso. Y lo que estoy haciendo es mediante el tacto, hoy día sabemos que puedo llegar a modular el dolor mediante la producción, o sea, mediante la activación tuya a nivel
cerebral de todos esos mecanismos endocannabinoides que van a modular el dolor y van a modular las experiencias dolorosas. Entonces, yo muchas veces me planteo si seguimos utilizando esas malas narrativas y sabemos que el dolor, al fin y al cabo, se ha convertido en una epidemia y en una pandemia, al igual que el coronavirus, que afecta a millones de personas y muchísimas muertes por opioides en Estados Unidos, sobre todo. Ujú, ¿Qué hay de malo en que las personas aprendan y experimenten un poco de dolor y no lo vean como algo malo? Y ya no solamente eso, al igual que tú haces una sobrecarga progresiva para hipertrofiar, para tolerar más carga, para ser capaz de levantar más carga, ¿qué hay de malo en que un paciente que tiene dolor, por ejemplo, a nivel de tendón, que sabemos que va a depender de una buena gestión de cargas, yo no es bueno tampoco que yo, si va a depender de la monitorización en 24 horas tras el ejercicio, me va a decir, pues mira Álvaro, ayer metí 40 kilos y hoy tengo dolor. Vale, ya sé que 40 kilos no tolera tu tendón ahora mismo. Si yo te modulo el dolor, posiblemente estés tolerando una carga que tu tejido no está adaptado y me está sesgando y a las 48 horas o a las 72 horas estás peor que nunca. ujú. Ah, Entonces, a mí me gusta hacerles ver de, vale, no quiero que lo veas como algo malo, yo te voy a dar las herramientas de automanejo para que tú mismo sepas gestionar cuando te ocurra otra vez y tengas un dolor lumbar, aumentar tu nivel de autoeficacia y sepas qué tienes que hacer en esas 72 horas donde ocurre esa fase inflamatoria, por así decirlo, donde tú puedes llegar a experimentar dolor y que tú sepas, vale, si es un dolor que no puedo soportar y que me está imposibilitando la calidad de vida, vale, pues tiene sentido a lo mejor que me pueda tomar un antiinflamatorio. Pero ya de primeras siento la mínima molestia y ¿qué recurro? ¿Qué puedo hacer? Reposo, antiinflamatorio, y lo mismo es una molestia que puedes percibir. Y si tú la entrenas y haces esa posición graduada, cada vez eres capaz de tolerar mayor experiencias dolorosas. Eso lo podemos trasladar, si quieres, al entrenamiento. Yo por redes sociales veo muchísimamente ese debate de ejercicios buenos o ejercicios malos. Yo sé, por ejemplo, que tú haces flexiones con las muñecas para adentro, Ujú, eso es. ¿vale? Mm, y la gente lo mismo se puede llevar las manos a la cabeza. Yo no. O sea, ¿por qué? Porque, ¿por qué está haciendo ese ejercicio Pedro y con qué fin? ¿Lo está haciendo para aprender a tolerar esa incomodidad? Si el día de mañana tiene una caída y cae con la muñeca en esa posición, pues sus tejidos van a estar adaptados a esa posición en concreto. Ujú. Quizás a nivel de hipertrofia, pues no pueda tener mucho sentido y no sea el ejercicio más mm, idóneo, Sí. pero evidentemente, si lo estás haciendo con el fin de tolerar más carga, tolerar más incomodidad y lo haces de una manera progresiva, tu tejido se adapta totalmente. Estás produciendo esa hormesis de la que tú hablabas. Ahora bien, si yo no me moví en mi puta vida y me pongo directamente a hacer flexiones con la muñeca hacia adentro, pues lo más seguro es que te lesiones. Exacto. Hay un ejemplo muy básico para que la gente lo pueda entender y es que em, si, por ejemplo, a ti te genera tensión hacer una flexión, no tiene sentido que hagas una, una flexión en barras paralelas. Y lo mismo, si para ti te genera tensión hacer una flexión en barras paralelas, no tiene sentido que te pongas a hacer flexión espino, porque estamos pasando, que te estás pasando de un escalón a un escalón mayor a un escalón aún mucho mayor. Pues como esto es lo mismo. Si a ti, por ejemplo, te genera tensión una flexión de muñeca, no tiene sentido que te pongas a hacer flexiones con las muñecas. Pero si tú toleras muy bien la capacidad de carga de tus muñecas, porque haces, por ejemplo, agarres falsos, movimientos en anillas, si quieres tolerar de una manera progresiva esa tensión aplicándoles más fuerza desde otro punto, si lo has hecho siguiendo una progresión, seguramente no tengas problema. El problema está en que muchas veces lo ven las personas por redes sociales desde su punto de vista, sin haber hecho ni la mitad del trabajo que la persona. Y te puedo decir que yo a lo mejor puedo ver a personas que hacen muchas más cosas que yo, pero no me pongo a emularlos. Como por ejemplo, cuando veo, hay una página que me gusta mucho que es Parkour Francia, ¿no? Uh -huh. Cuando veo a Parkour Francia haciendo saltos,
y haciendo saltos de una valla a otra valla y pegando rebotes, yo no pienso en intentar eso, Álvaro, porque considero que intentar eso me puede generar, pues imagínate, una rotura tendinosa, una rotura muscular, incluso una rotura ósea. Y aquí me gustaría que hablaras un poco de la diferencia que hay entre esos tipos de dolor, o qué tipos de dolor hay, más allá de, si quieres, de todo esto. Vale. Eh, es muy buena pregunta porque es muy compleja. Y te explico. Hoy día, y volviendo a eso que te he dicho de intentar constantemente definir y cuantificar qué es el dolor, podríamos diferenciar tres tipos de dolor, ¿vale? Así a grosso modo, que sería el dolor nociceptivo, que sería cuando corresponde daño en el tejido y ese modelo más biomédico puramente es muy estructural buscando la causa exacta del dolor. Luego tendríamos el dolor neuropático, que es cuando se produce una lesión en el sistema somatosensorial, es decir, más a nivel nervioso, donde toda esa información que vamos a recibir del medio exterior se va a ver alterada. Podemos también sufrir alodinia, hiperestesia, hormigueo, calambre. Sería un dolor más relacionado a nivel de lesión del nervio también. Y después tendríamos un dolor nociplástico, que es el último término que se ha introducido, donde correspondería a aquellos pacientes con dolor crónico, con dolor complejo. Es decir, que no hay un daño en el tejido como tal, sino que se produce una serie de cambios a nivel del sistema nervioso. Es como si ha aprendido a tener ese dolor y esa sobreprotección. Y va a estar mediado pues, por una sensibilización a nivel central. Bueno, me encanta ese punto porque has vuelto a mencionar otra vez lo de aprender a tener dolor. Álvaro, ¿consideras que el dolor podría ser una asignatura, por ejemplo, al igual que es la nutrición o que es el entrenamiento, por ejemplo, el de una educación física? No es que considere, es que creo que debería de ser una asignatura. Por el simplemente hecho de ahorrar gasto sanitario. Sabemos que, mira, o sea, el nivel de bajas laborales se inician por dolor y se cronifica el dolor, por una mala gestión del dolor. ¿Por qué? Porque el desconocimiento que tiene hoy día nuestra sociedad actual, de hecho, si yo hiciese la pregunta de qué es un fisioterapeuta a todos tus oyentes, la gran mayoría lo asociaría a ir al fisioterapeuta como algo pasivo, a que me cure, a que me trate, a que me dé un masaje y a que me quite el dolor. Cuando realmente el fisioterapeuta, yo digo siempre que es un guía, el que te da tu hoja de ruta para que tú aprendas y tú seas con tu actitud activa quien vas a gestionarte tu problema. Eso es. Sin ninguna Y duda, tío. Sin ninguna duda. entonces, Totalmente. si ese pensamiento todavía no cala, claro, yo sigo yendo a atención primaria, a la seguridad social, buscando esa pastilla que me quite el dolor. Claro, como vamos desbordados porque no tenemos tiempo, porque no hay la cantidad de profesionales sanitarios que se necesitan para atender a toda la gente que va, por esas creencias culturales erróneas y demás, claro, como no puedo gestionar todo ese volumen de paciente, ¿qué hago? El corto plazo. Intento quitarte el dolor con pastillas y eso. Y lo mismo, la persona lo que necesita es que le escuche. Y es que cuéntame qué te pasa y lo mismo te está diciendo que tiene un problema a nivel familiar, que tiene que desencadenó dolor o que tiene muchísimo estrés con 2 niños, eso hace que tenga miedo a hacer ejercicio, lo que sea. Cada caso es muy complejo y es muy individual. Entonces, si la persona ya de por sí tiene conocimientos del dolor, que hoy día sabemos eso, que mientras más conocimiento se tenga del dolor, a largo plazo, cuando reconceptualizamos el significado que le damos al dolor y empezamos a verlo como algo bueno, que es una respuesta de protección, estoy seguro que no habría tantas bajas laborales, no habría tantos dolores crónicos, tantos dolores persistentes. Lo que pasa que, claro, vuelvo a lo que te he dicho antes, compensan muchas de las empresas farmacéuticas que viven de ello. Yo siempre pongo el claro ejemplo de la fibromialgia. La fibromialgia se cura y la fibromialgia no existe. La fibromialgia es una etiqueta que fue creada en 1990 por una empresa farmacéutica que pagó un congreso al Colegio Americano de Reumatología en base a un estudio que habla de la fibrositis. De ahí, fibromialgia. ¿Vale? Y los criterios diagnósticos súper subjetivos de esos puntos
gatillo, que si quieres después también te hablo de los puntos gatillo, hablaban de dolor difuso muy generalizado en varios puntos, que fue descrito por, ahora mismo no me acuerdo, creo que fue Frederick Wolf. El mismo Frederick Wolf, con el paso del tiempo, hizo un escrito y lo reconoció. Bueno. Y reconoció todo esto. Y a mí este tema me toca muy personal porque mi madre fue diagnosticada de fibromialgia en su día y yo viví en primera persona ese peregrinaje médico, esa desesperación, donde cada médico te decía un diagnóstico diferente en base a su especialidad. Voy al traumatólogo y me dice esto. Voy al neurólogo y me dice esto otro. Voy al endocrino y me dice esto otro. Y al final lo que tiene es un dolor complejo y yo me dedico a lo que me dedico gracias a mi madre. Y mi práctica clínica todo se dedica a eso. Yo iba a ser arquitecto y al final, mira, me dedico a la fisioterapia. Pues de verdad que yo aprecio mucho tu trabajo y lo sigo porque creo que estás haciendo las cosas muy bien. De hecho, si no, no te hubiera invitado a mi programa. Y me gustaría, porque al final también tienes un ebook que concretamente hablas sobre el dolor y me gustaría que para las personas que estén pues escuchando o viendo esto, dependiendo de la plataforma, pues les resumieras un poquito, ya sé que hay un montón de cosas, pero les resumieras de la manera que tú encuentres qué pueden encontrar ahí. El ebook está creado, al fin y al cabo, con el único objetivo, es muy cortito, es muy general, es una síntesis de los grandes escritos, ya de Molley, ya de Arturo Goicoechea, donde recoge toda la información de manera muy sencilla en 30 páginas y lo que intenta, al fin y al cabo, es dar un poco de luz a este gran problema, a esta pandemia de dolor. Entonces, aborda varios mitos como las malas posturas, como las contracturas. Por ejemplo, contractura. Si yo te hablo de contractura, ¿qué es para ti una contractura, Pedro? Pues para mí una contractura, desde mi ignorancia, es una incapacidad de movimiento por dolor. Vale, incapacidad de movimiento por dolor. A términos de, o sí, a grosso modo, suele estar asociada a rigidez, acortamiento y dolor. Uh-huh. ¿Vale? Hoy día sabemos que las contracturas solamente ocurren en pacientes con patología neurológica. En personas sanas no. Claro, si culturalmente se transmite la palabra contractura con ese significado, con esa connotación negativa, cuando me duele la espalda noto rigidez, ¿cómo la voy a sentir? Acortada, rígida y con dolor. O nudo, bola y todo eso. Voy al fisio que con sus manos me va a dar un masaje y me va a quitar ese nudo, esa pelota. Y sabemos que no es así. Entonces esto se llevó el laboratorio y se comparó a personas sanas y personas con dolor crónico. Se midió la rigidez del tejido y se vio que era la misma. ¿Qué es lo que pasaba? Que las personas que tenían dolor crónico o que tenían dolor, su sensación y su sensibilidad era mucho más baja. Es decir, ante un menor estímulo, referían y su percepción subjetiva en base a esa amenaza que hemos hablado antes, saltaba antes que era una persona sana. Entonces, claro, si yo tengo la creencia de tengo una pelota, voy a que me toquen y me encuentro mejor, sí, pero te encuentras mejor porque estás interaccionando con tu sistema nervioso, te estás transmitiendo seguridad, tu nivel de amenaza va a disminuir y tu percepción de rigidez va a disminuir, pero yo no te he descontracturado nada. De hecho, el tejido sigue igual de rígido, solamente que tú lo sientes mucho más suave, mucho más, como mucho más libre. Totalmente. Bueno, de hecho, Álvaro, tío, me pasaría contigo hablando de todos estos temas un montón de tiempo y de hecho, si te parece, como creo que hay muchas cosas que podemos desarrollar, he pensado en dividir este podcast en dos partes. Sí. Completar, por ejemplo, simplemente ahora te haré una serie de preguntas y dejar a la audiencia, a las personas que escuchen el podcast, que nos dejen en los comentarios sus dolores, sus molestias, qué es lo que ellos sienten, incluso si han tenido fibromialgia o creen que ahora mismo no pueden superar su dolor crónico, y continuar este programa respondiendo esas dudas, porque al final yo creo que tú puedes hablar de un montón de cosas, pero al final, si podemos ayudar a estas personas por el camino, mucho mejor. Así que ahora me gustaría preguntarte,
¿qué libros, qué mensajes, o sea, qué referencias, qué mentores podrías simplemente mencionar, ¿vale? Porque al final hay infinidad, pero sé que hay muchas personas que siempre están deseosas de escuchar ese mensaje, ese mentor, esa persona para aprender. Buah. Eh, es que tengo muchísimo, o Por eso, sea, en el sé que, por sentido... ejemplo, podríamos hablar de dolores o interpretaciones del dolor, tratos con Vale. pacientes, o sea, trato emocional o cómo influyen las emociones en las personas, o sea, pero al final, sabes que hay muchas personas que están deseosas de Mira, yo dar un para paso, mí, ¿sí? si tuviese, y saliéndonos un poco de la línea esta de explicando el dolor, Ujú. de Mosley y Butler, que es quizás el libro más conocido que personalmente considero que está muy bien para profesionales y para pacientes. Pero bueno, eso es otro tema que podríamos hablar de individualizar la educación en dolor. Pero a mí hay un autor que me gusta muchísimo, que es Louis Gifford, donde ya está muerto, pero para mí fue eh, esa persona valiente en su día que decidió dar un paso al frente y dejar la fisioterapia un poco mejor. A mí, esa persona que me marcó cuando yo leí su libro, que son Achaques y Dolores, que está en inglés, que es Aches and Pain, donde él habla de sus miedos, de sus errores, de todos sus aprendizajes y cómo pasó de ese enfoque estructuralista anclado al tejido y empezó a mirar a los ojos a las personas y empezó a ver qué historia hay detrás de esta persona Qué y bueno. ver cómo el dolor influye en esa persona. Y a mí ha sido la persona, junto con gente como Alberto de Macro Wizard, como Víctor, como tú, como que me ha animado. A mí el libro de las pirámides del entrenamiento y nutrición me dio una hostia en la cara que me hizo decir, hostia, si hay algo para el entrenamiento y la nutrición que funciona, ¿por qué no puede ser lo mismo para la fisioterapia? Y me empecé a obsesionar con la idea esa de principios básicos. Me empecé a obsesionar con la idea del estoicismo y empecé a hacer un viaje de retroinspección interna y ver por qué era fisioterapeuta, qué había aprendido yo con mi madre, qué había aprendido yo de mis pacientes, y me puse a escribir como un loco. Qué Y bueno. eso me hizo, yo empecé a escribir como para mí, como un diario personal de lo que yo había aprendido y de estudios que a mí me interesaban y eso. Y la idea fue yendo cada vez más, y le hablé a Alberto, le hablé a Joseca, le hablé a Víctor y le dije, oye, mira, quiero llevar esto a la fisioterapia, en el sentido, quiero utilizar el marco teórico de las pirámides, que está dividida en niveles, y quiero hacer lo mismo con la fisioterapia y llevar la fisioterapia de una manera muy sencilla a todas las personas. ¿Cuáles son esos principios? Es decir, todo pasa por esa alianza terapéutica y ese razonamiento clínico y empezar a tratar a personas. Luego, en educación y en dolor. Luego, el ejercicio y finalmente, pues todas las técnicas y herramientas que disponemos. Y, y bueno, ahora con el confinamiento y con el coronavirus, pues se ha atrasado todo un poco lo que es el proceso, pero bueno, ya he conseguido registrarlo y todo eso, y próximamente verá la luz el primero de los 4 libros. Pero volviendo a lo de antes, si hay alguien que me ha marcado es Louis Giff, yo creo, porque ha sido esa persona que, junto con muchos pacientes míos, me ha hecho ver que detrás de cada... O sea, yo soy el primero que he tratado a... Tú podrías venir antes a mi consulta hace 4 años y me decías que te dolía la espalda y yo solamente veía una espalda. Y veía si era o una contractura, que yo mismo pensaba que era una contractura, o una tendinopatía en el hombro, pero no veía Pedro, emprendedor, con un gimnasio, con estrés, que ha podido sufrir una lesión, que si quieres, me gustaría también que hablase, o te invito yo a hacer un directo en mi cuenta para que cuentes tu lesión y cómo lo llevaste tú, y tu nivel de autoeficacia que has aprendido de todo eso, pero yo antes no me interesaba por esas cosas. Yo antes me quedaba con que Pedro tenía un dolor de espalda. Me recuerdas mucho a mi fisio. Mi fisio es gimnasta olímpica, se llama Sara Moro, y le da muchísima importancia a todo, tío. Le da muchísima importancia hasta cómo huele la consulta cuando llegas, las palabras que utiliza cuando se refiere Que a ti todo eso influye. y todo, exactamente. Así que si quieres, lo dejamos para el próximo programa y así te hago una Sí, sí. pregunta que tengo pendiente, ¿vale? Perfecto.
Bueno, pues hasta aquí, tío, ha sido un placer estar contigo y simplemente pues agradecerte todo este tiempo. Yo lo he pasado genial, me has reforzado muchísimo de mi aprendizaje y sobre todo pues agradecerte una vez más tu tiempo, tío. Placer ha sido mío, Pedro. Yo la verdad que yo aprendo muchísimo con esto y para mí es un placer poder aportar mi granito en todo esto. Pues nos vemos muy pronto, tío. Lo vamos a repetir muy pronto. Gracias.